Cordial saludo, bienvenidos de nuevo al Facebook Live, a este conversatorio. Hoy traemos un nuevo tema. Este nuevo tema también lo eligió uno de los seguidores. Antes de iniciar, reiteradamente gracias por sus escritos, sus envíos, sus crecimientos, porque veo que algunas personas han podido avanzar y ser un poco conscientes, tanto las personas con trastorno límite de personalidad como las que no lo tienen, pero que conviven con personas con trastorno límite de personalidad. Veo que hacen preguntas, consultas. También me doy cuenta de que siguen ciertas técnicas y que les está yendo bien, o han mejorado mucho la comunicación, o han mejorado mucho la observación hacia el otro, o ya tienen una mejor lectura de los diferentes episodios de las personas con quien conviven. Gracias, porque de todas formas esto es una misión de vida, es una misión que sale de ustedes, parte de ustedes, y que lo hago con mucho amor. Y de nuevo no dejo de dar las gracias a nuestros seguidores. Bien, vamos entonces a Eli. Cuéntanos qué fue la pregunta que hizo el seguidor, nuestro seguidor. Ok, buenas tardes. Dice, doctora, me gustaría que hablara del TLP y la procrastinación. ¿Lo considera algo frecuente en el trastorno límite de la personalidad? Gracias por enviarnos nuestro tema de hoy. Y sí, vamos a hablar de lo que es la procrastinación en una persona con trastorno límite de personalidad y una persona que no tiene el trastorno límite de personalidad. Son dos formas diferentes. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene el trastorno límite de personalidad tiene su identidad, tiene su carácter, tiene su personalidad, y su carácter y su identidad la tiene muy bien ensamblada. Y es posible que en algún momento de su vida o no le gusta lo que está haciendo, o ya no le apetece lo que ya venía haciendo, o se siente agotado o cansada la persona, y el mismo cuerpo empieza a rechazar ciertas actividades, y ese rechazo de esas actividades empieza a postergarse, a postergarse, a postergarse, y allí nos damos cuenta de que algo está sucediendo, y es muy posible que ya lo llamen a uno, le digan, bueno, ¿qué está pasando contigo? Que no estás de acuerdo, que fue la desmotivación que te está llevando a no llevar a cabo estas tareas o estas rutinas. En un test, yo soy de selección de personal, y en un test, pues yo me apliqué el test, y en el test salió que estaba procrastinando mucho. Empecé yo a mirar qué era, ya. Pues es que la tecnología ya existe. Entonces, en la selección de personal yo tengo dos formas de mirar lo que se pide de las personas desde la astrología. Y hay una parte donde hay que hacer mucha matemática, y no hay un software para ello. Entonces, eso era lo que empecé yo a mirar, y eso yo estaba en la procrastinación. Pero inmediatamente pues es caer en cuenta, y empieza uno a hacer su propio ritmo, ¿sí? Su propio ritmo, empieza a hacer las rutinas, empieza a automotivarse, a ver la necesidad de hacer esa tarea, la necesidad de entrar en esas rutinas, o la necesidad de que hay que hacer y desarrollar lo que se necesita para o la empresa, o la casa, o el hogar, o la pareja, o lo que sea. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad es totalmente diferente. ¿Por qué?
porque es que en el momento del trauma, a la niña o al niño se le fracturó la identidad, o sea, hasta ahí hubo la continuidad de su identidad. Y en la etapa del niño, los niños son, acuérdate que se distraen con cualquier dibujo, se distraen con cualquier movimiento que hay en el entorno, o si vio pasar una abejita, o si estaba viendo una hormiguita mientras que estaba haciendo la tarea, se distrae con la hormiguita, o simplemente si hay dos personas hablando, pues el niño se puede distraer con esas dos personas hablando. Los niños todavía no tienen esa estructura mental o cognitiva para empezar a tener ese proceso de estar centrados. Por eso, en la medida en que ellos van creciendo, en la medida que van avanzando en su edad, hay ciertos métodos pedagógicos para que el niño empiece a tener más atención, a prestar más atención y a fijar la atención y a fijar las rutinas. Pero la persona con trastorno límite de personalidad, no. Por más que se haga, se mire, se diga, ellos no van a entender. Cuando ya se son adultos, ahí es donde se vienen las dificultades de que poder ellos iniciar una tarea y terminarla. O hay una actividad que hay que hacerla, pero que ellos no lo han hecho y se pueden demorar, literalmente se pueden demorar hasta más de un año para ellos entender que hay que hacer esa rutina, o hay que hacer esa tarea o ese desarrollo. Y no hablo de todos los, aclaro, no hablo de todas las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría se puede demorar, y hay personas con este trastorno que pueden demorarse más de un año. ¿Pero por qué? Porque no entienden, no asimilan, no ven. Si no hay una imagen clara para iniciar una actividad o para tomar una actividad, si no está esa imagen clara, no hay una acción. Pero si la imagen está clara, la acción llega después de esa imagen. Ellos no tienen esta imagen clara. Además, recuerden que a las personas borderline se les dificulta los continuos cambios. Ellos son territoriales, ellos aman establecer su territorio y organizar su territorio según como ellos logran verse o ver que podría ser ese espacio para ellos. Por tal motivo ellos son tan territoriales y no ceden fácil, digamos, un puesto o un cargo o una tarea. Bueno, es que usted ya está listo para un ascenso, entonces vamos a hacer esta nueva, vas con este nuevo cargo, vas con esta nueva línea. Y a ellos se les dificulta porque, afirmar, afianzar esa imagen, y que no sea tan volátil la imagen, porque es que es demasiadamente volátil y se dispersan demasiado. Entonces para ellos se les dificulta poder estar en una actividad, en nuevas actividades o en nuevos cambios o con nuevos grupos. A ellos se les dificulta porque para ellos es, primero que todo, es una amenaza, porque se sienten atacados, porque se sienten que están invadiendo su espacio. Lo otro es que como no se logran ver, no se tienen confianza, tienen miedo a la frustración. Entonces empiezan lo que es la ansiedad, la depresión, por tener una nueva rutina o por tener un nuevo cargo o porque llegó un nuevo jefe. También es otra forma, es otra postura que ellos tienen y que se les dificulta al principio estar en esos nuevos cambios.
A no ser, por ejemplo, que la persona borderline sea un vendedor y sea un gran vendedor. Estas personas borderline, que son grandes vendedores, ellos están constantemente en el cambio y continuamente atendiendo nuevos clientes, nuevas propuestas, nuevos productos, ¿ya? Para ellos no se les dificulta tanto. Pero para las personas que no tienen esta actividad, se les dificulta. Precisamente es el cambio. Es totalmente estar con tantas personas a su alrededor, escuchando tantas personas a su alrededor, viendo tanto movimiento a su alrededor, ellos inmediatamente se entran como en un estado de frustración, en un estado de negación, e inmediatamente ellos se aíslan y no inician. Y hay que insistirles, entrega tu cargo, entrega tu puesto, ya llegó esta persona, ve que vas a estar aquí, hay que hacer esta otra nueva área, o hay que estar en esta nueva área, o hay que empezar a hacer los productos de esta nueva área, o ellos se les va dificultando. Es muy importante que les quede muy claro la procrastinación en una persona con trastorno límite de personalidad y la procrastinación en una persona que no es borderline. Es totalmente diferente. El mundo es totalmente diferente. Hoy estamos abordando la procrastinación en las personas con trastorno límite de personalidad. Entonces, es importante que las personas que están en este Facebook Live y me están escuchando y que tienen el trastorno límite de personalidad, entiendan que no son ni perezosos, ni holgazanes, ni dejados, ni tantos calificativos que podemos encontrar a las personas que están procrastinando constantemente y que no inician una actividad. Pero no, estos no son de calificativos, eso tiene que ver con el mismo trastorno. Y ahora muy bien, ya estoy adulta, ya estoy adulto y yo necesito no procrastinar mucho. Para no procrastinar mucho, lo ideal es ser conscientes. Pero para ser conscientes, ¿qué hay que hacerse? Escúchese, por favor. Tápese en un oído. No los dos. Y bien tapadito, bien, hasta el punto de que logren escuchar su tono de voz. Ustedes van a escuchar su tono de voz y créanme que el mundo les gira diferente. El cerebro, las neuronas inmediatamente empiezan a ver algo totalmente diferente que ustedes no se han visto. Allí van a encontrar la forma de cómo no procrastinar. El escucharse, el entender, el verse que ya ese cargo, ese puesto, esa ubicación ya no debe de estar ahí, ya no está para él o para ella. Y que hay que entregar el cargo para que sigas con una nueva actividad. Y que esto hace parte de la rutina del día a día. Los cambios, todos los días hay cambios en la vida del ser humano. Tan hay cambios que claro que son demasiadamente sutiles y no lo vemos. Tan hay cambio que envejecemos un día a la vez. Un día a la vez envejecemos. Ya no soy la misma que hace 30 años. Mi físico va cambiando. Pero como son cambios tan sutiles, los naturalizamos. Entonces, entender y verse en ellos, sobre todo para poder entender, necesitan ver que el cambio es una constante en la vida del ser humano. Y que esa constante es necesario empezar a regular sus emociones. ¿Por qué? Porque la procrastinación también va muy de la mano de la regulación de las emociones. Porque ellos se agitan, se asustan ante un cambio, por mínimo que sea, se asustan. Les da terror, les da pánico los cambios. Entonces, en la medida en que ellos vayan leyendo sus emociones, vayan siendo conscientes de sus emociones, ellos van a empezar a controlar
ese miedo, ese pánico a la frustración, el pánico, el miedo a equivocarse, el miedo a no sentirse inteligentes, al no verse que si pueden con lo que le están encomendando, la tarea que le están dejando. Para ello es necesario tener esa introspección, ese escucharse en a sí mismos. Y la forma más inmediata, créanme, que la forma más inmediata para poderse escuchar, para lograrse ver y que pueda tener unas imágenes muy claras a nivel mental para poder abordar con las acciones y el proceso del paso a paso, o la fase 1, la fase 2, es tener unas imágenes muy claras y muy nítidas. Y mientras que las emociones están en una irritabilidad, mientras que están en una euforia, mientras que están en una tristeza, en una depresión, en una ansiedad, las imágenes no llegan. Créanme que las imágenes no están llegando. Además, muchas veces ellos encontrarse solos, las personas borderline, encontrarse solos ante una tarea, ante un desarrollo de un proyecto, también pueden darles sentirse abandonados, sentirse que no tienen, su inteligencia no les funciona, que su estructura profesional no va con ellos. Entonces, también reconocer y ver que para ellos es muy importante estar en medio de otras personas. Vuelvo y le repito, esto se da más en las personas borderline, su quehacer son las ventas, es el marketing, que deben de estar en contacto con el entorno, en constante contacto con personas, estar en un continuo cambio de tareas, de rutinas, y ellos para estar solos no son muy buenos para avanzar en los quehaceres, o avanzar en las rutinas, o avanzar en los desarrollos. Pero también están las otras personas borderline que estar con las personas, estar con otras personas más en su ambiente, les genera aprensión, miedo, sentirse atacados. Estos son emociones. Esto son lo que estoy describiendo son las emociones. Tener claro estas emociones, leer sus propias emociones, conocer sus propias emociones, hacen que ustedes vayan avanzando en esta identidad, se vaya estructurando la identidad, vaya teniendo una personalidad mucho más empática, una personalidad mucho más afable, una personalidad mucho más apresta a escuchar al otro, a estar en contacto con el otro, a no aislarse. Es ahí donde es necesario que puedan ustedes tener ese autocontrol emocional. Decirles, por ejemplo, por favor, antes de acostarse, 1 hora y media, no vean sus tecnologías, sus tablets, su celular, no lo vean, no. Ahí estamos generando otra ansiedad. La más inmediata, la más segura, la más asertiva es tápese en un oído, hasta poder escucharse en ustedes mismos, para que puedan tener unas imágenes muy claras, para que puedan leer esas imágenes, para poder tener claridad en esas acciones. Ahí ustedes van a poder tener ese control que se necesita, ese control de las emociones que en algún momento en la etapa del niño el trauma se los arrebató, se los quitó. Ahí pueden tomar conciencia, pueden tomar y tener conciencia. No, lo que pasa es que esta persona tiene más de 40 años y todavía sigue muy hiperactivo, no sabe qué hace, deja las cosas tiradas, no inicia todo y todo lo deja empezado, la habitación es un bayú, o la casa es un bayú, deja todo sí, viene y trabaja, pero el trabajo de él, el escritorio, es todo tirado. Claro,
porque no se ven, créanme que no se ven y están en la etapa del niño. Y la etapa del niño no tiene todavía ese conocimiento, apenas está iniciando la formación para tener esas estructuras. Y en el momento que se estaba iniciando para adquirir estas estructuras, le generaron el trauma. Y ahora el adulto no lo tiene, pero lo necesita, debe de tenerlo. Entonces es importante que ustedes se hagan cargo de ello. No es que tener trastorno límite de personalidad es lo peor, no. Yo hablaba esta semana con un paciente y yo les decía, carajo, yo no sé por qué la vida hoy tenemos este trastorno y que las personas que más puedan hablar y puedan tener conocimiento sobre el control de las emociones, el saber qué pasó con las emociones cuando no tenían ese control, van a ser ellos, donde nos vamos a sentar a escucharlos cómo hicieron y lograron para adquirir y tener el dominio de sus emociones. Que las personas, la gran mayoría de las personas que no somos borderline apenas todavía a mi edad todavía estamos mirando cómo poder a veces controlar porque hay todavía desaciertos. Mientras que ellos cada vez van a ser conscientes, cada vez van a tener esa conciencia del autocontrol emocional y donde ellos mismos, porque son ellos mismos quien van a tener la conciencia, no la inconsciencia, sino la conciencia de saber que necesitan el control de las emociones. ¿Para qué? Para no procrastinar, para tener una buena empatía, para ser afables, para tener la compasión, para llevar a cabo lo que tengan que hacer en el transcurso de su existencia, para poder ellos, con su gran inteligencia intelectual y además alineando sus emociones, ver cómo el mundo va girando y va cambiando y ellos van a tener esa paz y esa tranquilidad interior, que es lo que más ellos piden ahora. Porque en estos días, hablando con una paciente, le decía que cuando ellos ven en gris, están en una depresión. Y de la depresión a que dejen de ver de gris a ver a oscuro, es un paso. Entonces, es que ellos sean conscientes de que están mirando en gris, que están mirando que hay algo que les está generando, digamos, una preocupación, una angustia que los está llevando a esa depresión y que empiecen a ser conscientes de qué es lo que me está generando esta depresión, qué es lo que me está generando este tedio, este fastidio o este asco de poder estar aquí y no querer hacer nada. Exactamente, poder ellos tener esa tranquilidad y poder tener esa regulación de esas emociones y tener esa introspección y ese autoanálisis y decir, lo que pasa es que me está haciendo falta la gente, yo soy de contacto con la gente, o que pueda decir, es que hay demasiadas personas en mi entorno, hay demasiadas personas en este ambiente y lo que me lleva a estar y buscar aislarme y estar en la procrastinación es el estar en contacto con personas, pero que no podemos aislarlo, pero que hay que aprender a vivir con ello, hay que aprender y que ellos van a poder aprender. Cuando ellos empiecen su propia autorregulación emocional, cuando ellos empiecen a leer sus emociones, porque hay que empezar a leer cada persona que con borderline o sin borderline necesitamos leer nuestras emociones, pero con mayor fuerza, mayor conciencia es las personas borderline. Entonces, en la medida en que ustedes se vayan leyendo, en la medida en que ustedes se vayan escuchando, se van a leer. En la medida en que se van leyendo, ustedes mismos se van autorregulando, ustedes mismos se van organizando sus propias rutinas, van organizando sus propios métodos, van organizando sus propias tendencias en lo que necesitan desarrollar. Son ustedes mismos los que se van a ir autorregulando para que la procrastinación no sea un continuo desacierto en las personas borderline. No, es que con ella es muy difícil. En una de las empresas que asesoro hay una persona borderline. Difícil entregar el área
de finanzas para que esté en el área de costos. Difícil, ha sido difícil, pero ya logró verse. Al lograr verse, entonces ya las cosas empiezan a fluir, empieza a entregar el cargo, empieza ella a autorregularse en sus emociones y empieza a lograr ver el siguiente paso hacia dónde se va a dirigir ya su nuevo quehacer. Pero mientras que ella podía dar inicio, podría darse cuenta de que ella necesitaba entregar para estar en otro cargo, se demoró muchos meses, demasiados meses y muchas fricciones. Pero era su miedo, su pánico, su frustración, ¿ya? Pero también observamos que en medio de esa frustración, ese pánico y esa procrastinación, muchas veces las personas que no se regulan cuando hay muchas personas en su ambiente, mucho movimiento en su ambiente, se aíslan y empiezan a llevar trabajo para la casa y empiezan ellos a trasnochar y a avanzar en la noche lo que en el día no hicieron. ¿Qué pasa? También ahí es necesario de que esta persona se logre ver, se logre regular en sus emociones, se escuche, porque también hay un desgaste, y es un desgaste energético. ¿Por qué? Porque está llevando su cuerpo, sus neurotransmisores, los está llevando a más allá de los límites, y ahí va a haber un desgaste y un cansancio, y puede llegar a tener un burnout. Entonces, todas estas cosas es importante, todos estos detalles es importante que las personas con trastorno límite de personalidad se apropien, se escuchen a la otra persona, pues ensayen. Por ensayar nada les va a costar, no se les va a caer la mano, el ojo, el oído, nada, no les va a costar. Escuchen, hagan el ensayo, tápense muy bien el oído, escúchense mínimo por un mes, que creo que si se logran hacer esto antes de un mes, ustedes se están escuchando y ustedes mismos se están autorregulando. Esta semana decía otra paciente que gritaba, pero como estamos en la terapia, de pronto para y dice, y si yo hablara y no gritara, ¿qué pasaría? ¿Ves? O sea, se logró escuchar. Es eso. Es la esencia. Es una esencia. O por lo menos no sé otra técnica que sea más inmediata para poder asegurarse y con tanta asertividad decir, sí, el trastorno límite de personalidad sí se sana, no se cura, pero sí se sana. Pero también se puede autorregular sus emociones. Hay técnicas con que se puede regular las emociones, hay técnicas donde se van a lograr verse, hay técnicas donde ustedes se van a apropiar de su identidad. Claro que sí, ensáyenlo y te van a dar cuenta en el día a día cómo están procrastinando y por qué están procrastinando, qué tedio hay allí o qué miedo hay allí o qué miedo a que algo salga malo o miedo a que yo no sé nada. O sea, léanse, es decir, vayan leyéndose sus emociones y en la medida en que ustedes se van leyendo sus emociones, créanme que ustedes se van a ir sanando. Ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas. Hola, Evelyn. Hola, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por acá estoy al pendiente de todas sus inquietudes, sus dudas por el WhatsApp, por el interno y por aquí por el en vivo. Y por acá nos dicen, doctora, en mi caso hago una lista de tareas y dibujo 5 círculos pequeños debajo. Cada uno significa 20 minutos. Es un pomodoro recortado. Hago una tarea mental y a veces entro en flow, pero si no hago una tarea manual como doblar la ropa, planchar las blusas, durante esos 20 minutos se me dificulta seguir con otra tarea. Es excelente gracias por participar, es excelente lo que acabas de decir. Tú misma vas buscando lo que yo les digo, ustedes mismos van buscando sus propios métodos. Y este método Pomodoro es excelente para las rutinas, excelente para aprender como sus propias rutinas.
Y cuando ya ustedes aprendan sus propias rutinas, créanme que va a resultar otra forma de cómo combinar, mejorar, modificar sus propias rutinas. Pero excelente, muy bien, felicitaciones. Ujú. Por acá nos dicen por el interno. En mi caso, cuando tengo que realizar bastantes tareas y proyectos, me pongo a hacer ejercicio, dibujar, ver podcast, redes sociales en los peores casos, y me ataco bastante por no lograr terminar lo que quería. Ya me estaba sintiendo cansado con el hecho de pensar en mis rutinas. Me daré otra oportunidad y dejaré de ser tan perfeccionista porque lo único que logro es tener ansiedad y no disfruto el día a día. Bueno, gracias también por participar. Cuando la persona borderline tiene lo que es el obsesivo compulsivo de que las cosas tienen que quedar demasiadamente perfectas, hay dos cosas que es muy importante empezar a mirarlo. La primera es una forma de poder ellos, o sea, estar como en el mundo, saber que están aquí y están presentes. Y hay otra forma y es como conducta de aprendizaje, o sea paradigmas o conductas aprendidas. Es muy importante que tú estés como en esa pregunta, te hagas esa pregunta, si es parte dependiendo del trauma, si es parte de sentirse que está aquí y ahora, o hay una conducta aprendida de alguien durante tu infancia, de alguien que estuvo en tu infancia. Entonces allí vas a poder regularte. Y esa regulación te va a ir demasiadamente bien porque no vas a abandonar tareas, no vas a procrastinar. Y vas a tener la posibilidad de poder tener tus propias rutinas y tus propios métodos. Sí. Por acá también nos dice: buenas tardes, doctoras. Yo a veces he tomado conciencia que procrastino porque quiero que todo salga perfecto y esperando la perfección se me ha pasado el tiempo y termino frustrada. Hay dos cosas que es muy importante y es, primero, apóyate de un psicólogo para que te ayude a que estamos en el planeta de los imperfectamente imperfectos. O sea, no hay nada perfecto. En este planeta Tierra no hay nada perfecto. ¿Por qué no hay nada perfecto? Porque es de la única forma que vamos a necesitar del otro. Porque si fuéramos tan perfectamente perfectos, no había necesidad de tener en cuenta al otro. En cambio, estamos en el planeta del imperfectamente imperfecto. ¿Qué necesitamos del otro? Entonces, apóyate de un psicólogo especialista en borderline para que te ayude a ubicar ese perfeccionismo, porque también puede venir de tu temperamento, que nada, pues estamos hablando de temperamento, carácter y personalidad, que no tiene nada que ver con el borderline, pero que pueda ayudarte a regular ese perfeccionismo. O si llegó del medio ambiente, mientras que crecías, de alguien que te exigía o veías que era hacía cosas que hasta que no estaban perfectas no las soltaban. Por acá nos dicen: doctora, ¿se puede decir que la postergación podría ser un patrón de conducta? Sí, es un patrón de conducta. Y para ello es muy importante caer en cuenta. Para ello es muy importante saber de dónde viene. Si viene de un ambiente donde creciste o si es del mismo trastorno límite de personalidad. Ok. Por acá nos dicen: doctora, apoyamos desde la familia y entendemos muy bien lo que usted plantea. Mi pregunta es:
La persona con TLP en el trabajo, en una oficina, no logra concretar nada ni finalizar el trabajo. De esa manera es despedida, ella se frustra, es consciente de lo que le pasa, consigue otro trabajo y vuelve a suceder lo mismo. ¿Usted piensa que la medicación puede ayudar en ese proceso de procrastinación? Muchos años de terapia, internación, pero cuesta mucho que ella salga adelante. ¿Qué edad tiene ella? Una de las cosas, mientras que nos da respuesta, una de las cosas que procrastinan mucho es cuando salen de bachiller o salen de la universidad. Porque ya lo primero que dicen los papás, decimos nosotros, bueno, listo, ya tenemos estudio, ahora a buscar tu propio futuro y vas a trabajar. Las personas borderline se les dificulta, si se les dificulta pasar de bachillerato a universidad, porque la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría les cuesta dificultad y pues estar en la carrera que se inició y terminarla, porque muchas veces están cambiando entre el segundo y tercer semestre, muchas veces cambian de carrera. Mucho más cuando ya les dice ya es hora de trabajar. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, es muy necesario hacerse cargo, que cada persona borderline se haga cargo de su estado emocional. Vuelvo y les digo, hacerse cargo del trastorno límite de personalidad, no, hacerse cargo de sus emociones. En la medida en que se hace cargo de sus emociones, es donde empieza a tener sentido la vida, empieza a tener como el saberse escuchar, el saberse ver, el saberse mirar cuáles serían sus mejores o sus potencialidades o sus mejores habilidades. Pero ellos casi no se logran ver. Mientras que ellos no se logren ver, no se van a poder hacer cargo de sí mismos, no van a poder ser funcionales. Pero entonces enseñémosles a hacerse funcionales. ¿A quién nos queda? Pues a los profesionales, al psicólogo, en primera medida al psicólogo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el inconsciente del otro. En segunda medida en el psiquiatra, porque es que el psiquiatra es el que regula esos neurotransmisores cuando están desordenados y que necesitan medicamento. Pero el profesional más importante es el psicólogo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer los psicólogos? Aprender mucho, estudiar, más que ya hemos estudiado mucho. Lo que hay es que aprender y a partir de la misma persona borderline y las teorías, créanme, que entre las teorías y el que hacer hay un bache muy grande. ¿Por qué? Porque antes las personas con este trastorno me han enseñado mucho, y les agradezco muchísimo que estén participando en mi vida, porque me han enseñado muchísimo, porque la psicología, aquí nos cuestionamos y aquí es donde aprendemos nuevas herramientas, sacamos nuevas estrategias para ellos. Entonces, es importante, es muy importante que la persona con el trastorno límite de personalidad se haga cargo de sus emociones para que sean funcionales. ¿Por qué las personas no borderline somos pues funcionales? Estamos aquí porque regulamos nuestras emociones. Porque regulamos nuestras emociones, porque podemos sentir mucho malestar, mucha ira, pero no acabamos con lo que hay en nuestro entorno. No vamos, alguien nos dice algo que nos genera un malestar. Aprendemos a tener ese autocontrol y podemos hablar con la persona y decir, me hiciste sentir de esta y esta forma y te pido por favor un poco más de consideración, más de respeto. Pero esto no lo vamos a ver en una persona borderline. ¿Por qué? Porque la identidad está atrapada. Entonces, ¿quién puede abrir y continuar con el crecimiento de su identidad? Ellos mismos. Ni el psicólogo, ni la mamá, ni el papá, ni la esposa, ni el esposo, nadie, solamente ellos. Entonces, lo más importante que deben de tener en cuenta las personas borderline, que es necesario que se hagan cargo de sus emociones. Y para hacerse cargo de sus emociones, necesariamente, sí o sí, necesitan de una persona que los guíe.
que es el psicólogo, una persona que los apoye, que es el psicólogo, una persona que sabe llegar hasta el inconsciente del otro, y es el psicólogo. Ok. Por acá nos habían respondido que tiene 48 años. Muy bien, entonces, tener una hija de 48 años que hace todo lo que con su trastorno, hace todo lo que cree ella que debe hacer y que nada le está dando resultado, es importante entonces pensar, bueno, hay que cambiar de psicólogo. Los psicólogos son como los zapatos, hasta que se ajusten a la medida de su pie, pero no desistan de buscar y buscar y buscar el psicólogo que es para ustedes. Créanme, yo estoy aquí dándoles a ustedes este conocimiento, pero hay pacientes que se han ido. ¿Por qué? Porque no soy la medida de su zapato, y van y buscan otro psicólogo, y ahí sí es la medida de su zapato. Es exactamente lo mismo. Busquen su medida de su zapato, o sea, el psicólogo que se ajuste a ustedes. Que no que les, o sea, no que sea una catarsis de la persona y que la persona, porque eso es algo que también es muy importante que tengan en cuenta esto, que las personas borderline, como no se ven, siempre están culpando al otro, siempre están culpando a la mamá, el papá, el hermano, la novia, el novio, el vecino, la vecina, el jefe, el aire, el medicamento, todo, pero no es porque ellos quieran, es porque ellos no se ven. Entonces busquemos la forma para que ellos se logren ver, y en la medida en que ellos se logren ver, créanme que no van a estar procrastinando ni tampoco abordando expectativas, ideales, puestos, ¿ya? Entonces, ¿qué necesita su hija? Una persona especial, un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad con excelente experiencia para que ella se haga cargo de sus emociones y empiece a ser funcional, porque apenas tiene 48 años. Todavía le queda a otros, digamos, no sé si 40 o 30 años más para que pueda llegar a tener su propia satisfacción. Ok, por acá nos dicen, mi ex psicólogo, cuando le dije que no tenía ganas de hacer nada y me contestó que las hiciera a fuerzas, ¿eso está bien? Para hacerlos a fuerzas es como decirle a un niño, no quiero comer, coma. No quiero comer, tiene que comer. ¿Ya? Pero como estás en un momento de entre lo que es una dicotomía entre actitudes y pensamientos de niño y adulta, lo que hay es que llevar a ese niño que psicológicamente se quedó en la etapa del trauma, en el momento del trauma, llevarlo a la etapa cronológica para que tanto edad cronológica como edad psicológica estén alineados. Ahí no vas a ser consciente de que lo vas a hacer porque hace parte de fortalecer tu propia identidad. ¿Que hay que hacerlo? Sí. Aunque no te agrade y no te guste, sí, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estás formando tu identidad, estás dándole una estructura a tu identidad y estás cogiendo tus emociones y las estás enfilando, las estás controlando, y ahí va toda esa experiencia traumática que te llevó a tener este trastorno, empieza a ceder y empieza a controlarse y empiezas tú a tener una vida normal. Ok, por acá nos dicen, buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Mi pareja tiene 28 años, tiene TLP, es un hombre que durante años iba al gimnasio y le gustaba verse bien. Me dice que lo hacía para llamar la atención de las chicas y narcisismo. Ya luego de un año en pareja dejó el gimnasio, se descuida en su aseo personal, decidió dejarme y ahora sí volvió a retomar su antigua rutina. ¿Qué está pasando con él? Mírame. ¿Qué pasa? Cuando, como no hay identidad,
No está, la identidad que hay es muy corta, está en muy corta edad psicológica, no está con una estructura de un hombre de 28 años. Su mecanismo de defensa, en el momento en que se le generó el trauma, su mecanismo de defensa fue buscar cómo llamar la atención. Y él está en la etapa del niño, buscando llamar la atención. Ahora bien, no sé cuál fue su trauma, porque voy a hacer una hipótesis, digamos que fue una hipótesis de un abandono ficticio, real. Entonces él hace todo lo que tenga que hacer para alcanzar la atención de esa persona. Pero vuelvo y lo digo, lo está haciendo como niño, no lo está haciendo como un hombre de 28 años. Cuando él ya alcanza su motivo, su deseo, entonces ya, como niño, lo deja todo. Pero vuelve nuevamente y se ve que él se está descuidando, ya no se está viendo bien. Además, estamos hablando de que es una novia, es la misma novia todos los días. Ahora necesita una nueva rutina. ¿De qué? De ponerse nuevamente bonito para conquistar a otra nueva mujer. ¿Ya? Entonces, él va a estar de rutina de llamar la atención, ya él escoge a quién tiene, abandona, ya se cansa de esa persona, como cansarse de un juguete, y vuelve, coge la rutina, hasta que llega un momento en su vida y dice, no he pasado mi vida haciendo nada, no he hecho nada, ¿ya? Y empieza él a sentirse en unos estados emocionales alterados, que lo ideal es que esté en terapia psicológica. Por acá nos dice: doctora, buenas tardes. Yo he perdido el interés absoluto de socializar. Y aunque me dice que me obligue a salir, he perdido todo interés, cosa que antes no era así. ¿Alguna sugerencia? Mira, lo ideal es que consultes esto con tu psicólogo. ¿Por qué? Porque puede haber varios motivos. Y hay que buscar cuál fue el motivo que te hizo y te detonó el ya no querer estar con las personas. Pero, ¿quién te puede ayudar? Un psicólogo especialista en borderline. Y ahí vuelves y te retomas, pero lo que es lo más importante, que si vas a buscar el psicólogo, que sea especialista en borderline, es que te hagas cargo de ti misma, de tus emociones, y empieces a leer esas emociones. Y empieces a caer en cuenta cuál fue la emoción que me aisló de las personas, cuál fue la palabra que me detonó para yo aislarme de estas personas o no querer ver a nadie más. Eso es hacerte cargo de ti mismo. Entonces, ¿qué haces? Estás leyendo tus emociones y asegurándote sanarte. Porque cuando vuelvas a escuchar esa palabra que te detonó el aislarte, ya no te vas a aislar. Ya lo que vas a hacer es, soy consciente de que esa palabra fue la que me detonó, no lo voy a volver a hacer. Pero para eso necesitas hacerte cargo de ti mismo. Entonces, un psicólogo que te lleve a descubrir eso, pero que también te lleve a que te hagas cargo de tus emociones. Perfecto. Por acá nos dice: hola doctora. Hola. Quisiera saber cómo puedo enfocarme en mi tesis. Ya la he postergado mucho tiempo y la he dejado para último momento, lo cual me tiene muy ansiosa. ¿Alguna técnica que se pueda hacer para que me enfoque mejor y pueda terminar con esto que ya no quiero seguir arrastrando por más tiempo? Mira, es necesario que busques un psicólogo, te voy a explicar por qué. Vuelvo y le repito. Hace unos minutos dije que las personas que terminaban bachillerato, iban para la universidad, procrastinaban mucho, sobre todo al final de la universidad. Y casi siempre es en la tesis, casi siempre se quedan en la tesis, casi siempre. Procrastinando, ¿pero por qué? Porque ya viene una nueva forma de ver la vida, porque ya tienes un quehacer, ya tienes una profesión, ya tienes un conocimiento, y de ahí vas a buscar la forma de cómo acercarte a un área laboral.
Ojo, dije acercarte, o sea, a tener un nuevo contacto, una nueva forma. Y eso a ustedes les asusta y los intimida. Para ello te estoy diciendo, búscate un psicólogo para que te ayude a salir. Y vuelvo y te digo, hazte cargo de tus emociones para que no te saboteen. ¿Qué hacen las emociones en estos momentos con las personas borderline que no tienen control de ellas? Les sabotea el día a día, el segundo a segundo, el nanosegundo. Todo se lo sabotea. Todo. Voy por allí, pero termina allá. Voy a hacer aquí y lo hago acá. Ya, todo eso se lo sabotea las relaciones interpersonales. Tenía una amiga o un amigo o un grupo y terminé peleando. Todo eso hace las emociones. Cuando las emociones no hay control de ellas, la persona no tiene control de esas emociones. Y porque está en la etapa del niño, psicológicamente. Entonces, ve a donde un psicólogo especialista en borderline y te ayude a buscar cuál es el miedo a esta nueva proyección o este nuevo presente a futuro. Para que seas consciente, tomes conciencia de esas emociones, las controles y no te vuelva a pasar y no estés procrastinando más. Ok. Por acá por el interno nos dicen: buenas tardes, doctora, le hablo desde Nicaragua. Buenas tardes. Gracias por su video, por tomarse el tiempo y la dedicación con sus videos. Gracias. Yo opino y creo que la postergación en sí no es ni mala o buena. En algunos casos podría ser bueno postergar. Lo malo es que al postergar perdemos con el tiempo la conexión con el punto en que nos quedamos, porque nos olvidamos y emocionalmente resulta extenuante volver sobre la misma idea y por eso decidimos abandonar. La incertidumbre es extenuante para el cerebro y por eso después de postergar terminamos renunciando por la confusión que genera en el cerebro la pérdida de la conexión. De allí la relevancia de la lista, que al estar dispuesto allí todos los puntos que postergamos, solo basta revisar y tachar lo que decidimos hacer o lo que decidimos ya no hacer. Muy bien. Gracias, es excelente porque es otro método que estás utilizando. Pero sería es importante, es decir, es importante que te apoyes en un psicólogo especialista en borderline para que aprendas a llevar la incertidumbre, porque la incertidumbre es en el día a día. Por ejemplo, le digo, todos los días es un día nuevo. Aparentemente vamos a la misma oficina, estamos haciendo la misma tarea, estamos ejecutando las mismas acciones, pero es diferente. Si uno se presta atención, el día a día sigue siendo diferente. Y la incertidumbre es parte del futuro, de ese presente a futuro. Y a ustedes, es verdad, puede llegar esa incertidumbre, puede llegar hasta desconectarlos. Pero hay algo que es importante y eso tiene que ver con las emociones. En el momento en que tú te hagas cargo de tus emociones y digas, listo, yo voy a trabajar mis emociones, me comprometo conmigo y voy a buscar el mejor psicólogo para que me ayude a entrenarme estas emociones para que jamás vuelva a tener estas desconexiones con estas incertidumbres o con estos cambios. Ya ustedes se apropian de su propia vida. Y créanme que van a ser totalmente funcionales, van a avanzar, van a tener sus logros, van a reconocer ustedes mismos sus logros, van a reconocer ustedes mismos su inteligencia, la capacidad de poder ser empáticos, poder tener unas relaciones saludables. Por acá nos dice: yo creo que a nuestro cerebro le gusta la rutina y lo conocido. Y cuando queremos quitarle su rutina, tiende a poner barreras. Claro que sí. Y eso, lo que estás diciendo, nos ocurre a todos los que estamos aquí en este planeta Tierra. ¿Por qué? Porque por eso muchas veces los llaman zonas de confort, que yo los llamo no zonas de confort, sino zonas de disconfort. ¿Por qué? Porque estar en la zona de confort también nos lleva a procrastinar. ¿Ya? Y
hacer más de lo mismo en una forma automática, sin pensar, sin analizar, sin tener que utilizar nuestro cerebro, pues simplemente es operativo, ¿ya? Pero como nuestro cerebro también tiene otras cosas que se llaman las emociones y se llaman las habilidades blandas o emocionales que nos hacen pensar y muchas veces hay preguntas de conciencia que son tan simples que con esa pregunta le mueve a uno todo su ser, y es allí donde es necesario que tengamos ese control necesario de esas emociones para que cuando nos hagan esa pregunta de conciencia, y que casi siempre son preguntas bobas, pero no son preguntas bobas, sino preguntas de conciencia, y que te mueva todo tu ser, puedas avanzar y no quedarte ahí y no generar. O sea, no es estacionarse y en vez de avanzar, quedar su vida en stand-by. Entonces, asume este reto, ve donde un psicólogo especialista en borderline, que te ayude a trabajar las emociones, a tener control de tus emociones y a aprender de la incertidumbre. Ok, por acá dice, voy a contar una anécdota. Gracias. Creo que el 2020 utilicé la procrastinación a mi favor, al aprender a utilizar editores de video y elaborar un podcast. Aunque eso me arruinó mi relación de pareja, pero al menos me siento más feliz. Bueno, lo que pasa es que es muy importante, es demasiadamente importante tener alineado las dos habilidades, las habilidades blandas con las habilidades duras. Quiere decir, las habilidades blandas son las emociones, las habilidades duras es lo que tú hiciste, aprender un nuevo arte, aprender una nueva técnica. Y esa nueva técnica, genial, porque aprendiste. Pero, ¿qué pasó con lo que hay que tener esa alineación? Hay que tener esa alineación, hay que tener esas proporciones, saber tener esas proporciones. Para poder saber tener esas proporciones es necesario conocerte tus emociones, tener control de tus emociones, para poder tener exactamente. Yo no procrastiné, mientras que no tenía, digamos, un quehacer, no tenía un área laboral, emprendí un nuevo quehacer. Y mis relaciones afectivas van a la par. Ahora puedo ofrecer, por decir algo, personas que quieran hacer podcast, yo con mucho gusto les hago, entonces tengo un ingreso, pero también tengo mis relaciones afectivas al día. Entonces ahí es donde es necesario que se hagan cargo, que pueden ustedes perfectamente alinear edad cronológica con edad psicológica y llevarlos a la par y estar en la etapa de la madurez, del adulto maduro, el adulto consciente. Bueno, ¿la última pregunta o esta fue la última? Fue la última pregunta. Les agradezco mucho el que hayan participado, el que hayan dado sus aportes. Gracias. Nos vemos en la próxima semana con un nuevo Facebook Live. Por favor, escríbanos y apórtenos de qué quieren, de qué desean que hablemos la próxima semana. Muchísimos éxitos. Hasta pronto.